Hola, en este video hablaremos sobre el existencialismo. El término existencialismo se ha utilizado para designar a aquellos autores que han centrado su estudio en el ser humano como existente, no como un ser biológico o como un ser psicológico. El existente es el ser que piensa y se incluye a sí mismo en el pensar. Los orígenes de la tendencia se pueden situar en Søren Kierkegaard, pero figuran como existencialistas Heidegger y Sartre. De Heidegger podemos decir que siempre rechazó que se le incluyese dentro del existencialismo. No obstante, los temas que aborda la influencia que autores como Kierkegaard o Husserl tuvieron sobre él y la repercusión de su propio pensamiento en filósofos existencialistas posteriores obligan a situarlo en los orígenes de la filosofía existencialista del siglo XX. Si bien la enorme influencia de su pensamiento lo convierte en uno de los autores que más han marcado la filosofía contemporánea en todos sus ámbitos. La obra de Heidegger es compleja, tiene un vocabulario bastante oscuro. La cuestión de la que parte su filosofía es en la que se centra su obra conocida o más conocida, que es El ser y el tiempo, y es ¿qué es el ser? Una pregunta imprescindible según Heidegger, ya que la historia de la filosofía occidental es la historia del olvido, la historia del ser, la historia de la confusión del ser con los entes. El problema del ser es más que un problema filosófico meramente teórico para Heidegger. La civilización contemporánea, en la que prima la técnica y el consumo, lleva a considerar a los entes de la naturaleza como meros instrumentos. Incluso el propio hombre es también instrumentalizado, es masificado, solo construyendo una nueva ontología que recupere el sentido original del ser, tendremos la posibilidad de cambiar de actitud y de superar una situación que pone en peligro tanto a la naturaleza como al ser humano. Para abordar la pregunta por el ser, la primera dificultad que nos encontramos es que el ser en su totalidad no se presenta ante nosotros como un objeto de estudio, no es un ente concreto, sino aquello que hace que el ente sea ente. Heidegger propone comenzar por analizar un ser concreto para desde él poder ahondar en el sentido del ser. La pregunta por el ser habrá que plantearla desde el análisis del ser humano, dado que es la única forma de ser con la que nos encontramos en contacto constante. Además, el ser humano es el único que tiene la capacidad de preguntar y responder y de comprender su propio ser y el de otros entes. La característica fundamental del ser humano es que no puede formularse una definición que exprese su esencia. El hombre no es algo dado de manera definitiva, sino que siempre está por decidir, por hacerse. Así Heidegger dirá que la esencia del hombre es la existencia, precisamente porque es propio del ser humano encontrarse frente a posibilidades entre las que ha de elegir. Heidegger plantea el término de Dasein, el ser aquí o el ser allí, para referirse al ser humano existente, término que permanece en su forma original alemana en algunas de las traducciones de sus obras. Ahora, ¿por qué se caracteriza ese Dasein de la existencia humana? La primera característica del ser humano es su estar en el mundo. Vivimos insertados en un mundo de cosas, de objetos que pueden resultarnos útiles en función de nuestros intereses. El mundo en el que habita el Dasein no es algo en sí mismo, objetivamente, sino algo para mí. Es decir, cada hombre configura su mundo y actúa sobre las cosas para utilizarlas según las posibilidades que él mismo elige. Además, este ser en el mundo es un ser con otros. Heidegger no se refiere solo a la mera coexistencia, sino al hecho de encontrarnos abiertos a otros Dasein. Esta apertura nos permite comprenderlos y comprendernos a nosotros mismos. El Dasein es pues un ser arrojado al mundo, un mundo de objetos, un mundo de otros Dasein. Un mundo de posibilidades se abre ante cada ser humano que debe proyectarse hacia adelante, puesto que está inacabado. ¿Sí? Es un proyecto de ser. Cada hombre es responsable de sí mismo y debe elegir entre la posibilidad que se le ofrece para proyectar su modo de existencia. Así pues, el Dasein nunca deja de proyectarse, nunca. O sea, vive exclusivamente del presente. El hombre vive siempre
del pasado hacia el porvenir. Toda nuestra vida consistente es como usemos las posibilidades futuras que se nos ofrecen desde el pasado. Por eso el ser más genuino del Dasein es lo que él denomina la temporalidad. Vive siempre a partir de un pasado inmóvil, futurizado su presente. Precisamente porque el Dasein es un ser inacabado. Solo la muerte supone, al final de la existencia, el fin y la terminación del Dasein. Cuando acontece la muerte, el Dasein completa su ser íntegramente. Por lo tanto, únicamente podemos captar la totalidad del ser humano desde el horizonte de la muerte. La muerte es para Heidegger la posibilidad extrema de la existencia, si bien es una posibilidad segura. El ser humano nada más nacer puede morir, lo que significa que la muerte pertenece a la estructura constitutiva de su existencia. De allí que afirme Heidegger de que el hombre es un ser para la muerte. Ante la posibilidad radical del ser humano ante la muerte, podemos intentar eludirla, podemos intentar distraerla para no enfrentarnos a ella o bien aceptarla. Asumir la muerte como la única posibilidad real para llegar a ser totalmente. En el primer caso, el ser humano tendrá una existencia inauténtica, un tipo de vida en el que no es el yo quien vive según su proyecto de vida, sino que se deja llevar por lo que se dice, por lo que se piensa y por lo que se hace. El Dasein se convierte en un ser anónimo y masificado. Vive frívolamente en la superficie de las cosas. La existencia inauténtica se caracteriza por la mediocridad, la trivialidad, la irresponsabilidad y la inconsciencia. Para el hombre puede también aceptarse, pero el hombre puede también aceptarse tal como es y tener presente siempre la inevitable muerte. En este caso, el ser humano se enfrenta a la desnuda realidad de la muerte, que le revela la verdad de la existencia, que es la nada. De esta forma, el Dasein asume una nueva vivencia, y esa nueva vivencia es la angustia. Angustia que aparece al descubrir el hombre la finitud de su existencia y sentirse desvalido ante el mundo. Así pues, la angustia es el sentimiento radical que muestra la situación del ser humano. Este sentimiento no equivale al miedo, dado que éste surge al percibir una amenaza, mientras que la angustia surge ante el vacío, ante la finitud del propio ser humano. En último término, la angustia es un sentimiento ante la nada, ante el hecho de no ser, sin que el mundo o los demás tengan sentido de ofrecer al hombre. A su vez, la angustia lleva al aislamiento y a la sociedad. Pero es en esa sociedad en donde el Dasein descubre su libertad para realizarse en una vida auténtica. En ella toma conciencia de todas sus posibilidades. Por lo tanto, la angustia tiene la capacidad de salvar al ser humano de la existencia impersonal. Pero son muy pocos los que sienten esa angustia. La mayoría de los hombres prefieren abandonarse a la vida cotidiana y a sus distracciones. Muchas gracias.